Buenas tardes a todos. Les damos la cordial bienvenida al ciclo de conferencias organizado por los integrantes del Colegiado de Bioética de primer semestre. En esta ocasión nos acompaña la doctora Laura Arbizu Tobar con el tema Derechos, Obligaciones del Médico Veterinario. La doctora Laura Arbizu Tobar es médica veterinaria zootecnista y licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, doctora en Alta Dirección, diplomada en Gestión de Calidad en Instituciones de Salud y en Políticas Públicas y Gobierno Local. Inició en el ámbito gremial de la medicina veterinaria y con otros cuerpos colegiados de profesionistas. A nivel estatal, en la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México, en entonces Gobierno del Distrito Federal. Durante 15 años a nivel nacional, dirigiendo las actividades del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, órgano asesor del Gobierno Federal en programas de sanidad, bienestar y producción animal. Desde agosto del 2014 es profesora de licenciatura y grado en el área de gestión y legislación en salud pública veterinaria, ética profesional, políticas públicas y en salud pública en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es electa consejera técnica y a nivel universidad, consejera universitaria. Tiene publicaciones como autora y coautora, 9 libros sobre temas veterinarios y de administración pública. Entre ellos destaca Marco Legal de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, que es un libro de texto en escuelas y facultades de medicina veterinaria del país y de consulta en algunas del extranjero. Otro libro, Legislación Veterinaria y Ética Profesional. Otro, Bienestar Animal en México, un panorama normativo. Más de 5,000 descargas electrónicas de México y en el extranjero. Y la guía de animales de compañía para dueños responsables. Muy bien, en este momento le pido al doctor Jorge Luis Yáñez Hernández, coordinador de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra querida Universidad Autónoma de Tlaxcala, nos dirija un mensaje, por favor. Chicos, muy buenas tardes. Bueno, nos volvemos a ver, estuvimos toda la mañana juntos, entonces ya nos vamos a soñar, creo. Pero bueno, miren, creo que son momentos muy importantes ahorita en su formación, en la parte inicial, la cual es muy pertinente el tipo de charlas que les están dirigiendo sus maestros, la doctora Rosalba, el doctor Pablo Cortés. Ahora, en este caso, la invitación que se fue extendida a la doctora Laura Arbizu Tobar, que tiene, bueno, como ya escucharon en su reseña, mucha experiencia en la parte ética, en la parte de las responsabilidades, las obligaciones de los médicos veterinarios o tecnistas. Creo que hay mucho que conocer, porque de pronto uno está inmerso en una carrera, en un campo de conocimiento, y de pronto desconocemos mucho de la parte que nos corresponde, de la parte que nos obliga a conducirnos con esa ética y con esa responsabilidad ante la sociedad, ¿no? La sociedad que es la que al final del día evalúa nuestro trabajo, pero también ante una, una parte muy importante que es la fauna que nos ha acompañado toda nuestra evolución y que a veces no le hemos tratado con ese respeto que se merece. Entonces creo que es muy importante este tipo de charlas. Doctora Laura, la verdad es que es un gusto que nos acompañen ahora en estas modalidades que nos obliga a la misma situación que estamos viviendo del distanciamiento social. Y pues nada, creo que no todo es malo, yo se los he comentado a mis compañeros, a los mismos jóvenes, porque ahora tenemos el tiempo y la oportunidad de tener gentes en tiempo real que no desgastamos su tiempo, que nos permite ese intercambio muy fluido de toda la información, aún con todas las situaciones que puede ser, entre comillas, negativas, la falta a veces de una muy buena conexión y esas cuestiones que hemos aprendido a vivir con ellas, ¿no? Pero nos hubiésemos espantado en la primer charla porque y si se va el internet, y si esto, y si el otro, pero ahora ya nos hemos acostumbrado
ahorita regresa y no pasa nada. Entonces, un gusto conocerle ahorita a la distancia, habrá oportunidad de que nos conozcamos de manera física. Entonces, pues bienvenida, esta es su casa, la Autónoma de Tlaxcala. Nuestras instalaciones se encuentran en un lugar llamado Huamantla, Tlaxcala. Estamos en una ex hacienda. Ojalá que en un punto, en un momento, se pueda hacer esa parte física y nos dará mucho gusto que visite su casa. Muchas gracias y pues la dejo con su auditorio. Gracias, doctora. No, muchas gracias y la verdad es que es un placer estar con ustedes a distancia, pero cerca, que es algo que yo les he comentado a los alumnos, a mis compañeros, es precisamente que en la actualidad, pues tenemos que ver las cosas como una oportunidad, no como una desventaja, porque finalmente es algo con lo que tenemos que estar lidiando. ¿Hasta cuándo? Pues no lo sabemos. En un principio, pues es hasta que haya una vacuna. Entonces, yo no le llamaría nueva normalidad, sino un momento que tenemos, como bien dijo hace unos momentos, doctor Yáñez, es precisamente una oportunidad para que estemos cerca a través de la tecnología. Si bien es cierto que habrá algunos puntos, algunas personas que no tengan las mismas condiciones de acceso por el equipo de cómputo, por la señal de internet, pero poco a poco nos tenemos que ir adaptando. Y algo que, por ejemplo, en la Facultad de Veterinaria, mis alumnos son de cuarto semestre, y yo algo que nos preguntábamos era, bueno, ¿y se va a cumplir el objetivo del programa de la asignatura? Porque pues tuvimos que empezar con esta modalidad no presencial. Pero a mí no me preocupaba porque hasta cierto punto dije, bueno, a lo mejor no se cumple eso, pero los alumnos van a empezar a desarrollar otro tipo de habilidades. O sea, finalmente, por eso no hay que verlo ni como desventaja, sino como una oportunidad de tener acceso a algunas charlas que no tendríamos acceso normalmente porque nada más eran presenciales. Y además, mucho de ello está siendo gratuito. Entonces, nos estamos acercando más, aunque sea vía digital, vía virtual, pero pues estamos cerca. Entonces, porque aunque Ciudad de México y Tlaxcala estamos muy cerca, ¿sabe cuándo hubiera yo podido ir? No, a veces no es posible. Entonces, les agradezco mucho la invitación y aparte que me dan la oportunidad, pues, de compartirles un poquito a los muchachos de el enorme placer y beneficio que es ser médico veterinario zootecnista, pero también lo que significa y las implicaciones que podemos tener. Entonces, yo la charla la dividí. Primero, vamos a ver ese panorama general de lo que es la medicina veterinaria, es decir, el contexto, ¿a qué mundo me voy a enfrentar en cuanto yo tenga mi título? Porque seguramente es la pregunta que se están haciendo los muchachos, las muchachas. Si tienen alguna pregunta, por favor, en el chat, me lo pueden escribir. Yo iré viendo el chat en algunos momentos. Pero lo que quiero es que, o no sé, si abren su micrófono y me preguntan con mucho gusto en la medida que yo les pueda contestar. Además, sí decirles, ¿por qué me metí yo a esta parte de normatividad? Aparte que es algo que me gusta mucho, pero les estoy hablando que yo empecé a trabajar en esto y yo creo que ustedes todavía ni nacían porque yo lo empecé a hacer pues, a principios de siglo, como por 2002. Y esto yo lo empecé a hacer porque pues yo veía que en el ejercicio profesional los médicos veterinarios pues no incumplían la normatividad
y esto por desconocimiento. Pero ustedes han escuchado esa frase que dice que el desconocimiento de la ley no justifica su incumplimiento. Y no es solo una frase, de hecho es un artículo del Código Civil. Entonces, aquí no vale con que es que yo no sabía. Finalmente, si estás incumpliendo, pues vas a ser acreedor a una sanción. Y ahorita vamos a ir viendo todo este tipo de detalles. Y yo lo primero que quiero empezar es todas las carreras que existen de medicina veterinaria, todas las universidades que la imparten. Estos datos son de 2012. Busqué un documento más actualizado, sin embargo no está. Pero en términos generales, aquí podemos ver, y es por el número de estudiantes que atienden. Obviamente, pues también la Universidad Autónoma de Tlaxcala está, así es que no se preocupen. Lo que quiero es que vean más como tipo estadísticas. Y aquí, si yo les estoy diciendo que estas cifras son de 2012 y los últimos 20 años, pues abarca como que la última década del siglo pasado y la primera década de este siglo. Entonces, somos una profesión que ha ido creciendo. Antes, pues la mayoría nada más llegaba a nivel licenciatura, pero en la actualidad ya hay más personas con maestrías, con especialidades, con doctorados. Es decir, algo que se ha visto también es que una licenciatura ya no es suficiente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que una de nuestras obligaciones es precisamente estarnos actualizando continuamente. Muchas veces vemos, por ejemplo, el título, ya cuando tengamos un título, y ahorita vamos a ver qué es un título y qué diferencia hay con una cédula profesional, es cómo está registrada, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Tlaxcala tiene registrada la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, es decir, que quienes terminen y tengan su título, pues va a salir como médico veterinario zootecnista o médica veterinaria zootecnista. Entonces, pero aquí vemos que también hay universidades que tienen registrada la licenciatura como médico veterinario. O sea, vemos todas las modalidades que existen de medicina veterinaria y aquí es como esté registrado, como ven en el encabezado, el Registro Nacional de Profesiones. Esto es para que vean, ahora sí que la forma oficial que existe la usurpación de funciones, que es algo que vamos a ver. ¿Y cuáles son las actividades del médico veterinario zootecnista? Realmente, este es un cartel que acaba de sacar la Federación de Médicos Veterinarios. Ahorita vamos a ver qué es esta federación. Y es una profesión. Y aquí lo vemos desde el diagnóstico clínico, la medicina veterinaria preventiva, terapéutica, el peritaje, que es algo en lo que estamos trabajando actualmente, las cirugías, gestión epidemiológica, terapéutica, diagnóstico. Y también tenemos protección sanitaria de los productos de origen animal, diagnóstico, el uso, prescripción de productos químicos y la aplicación, es decir, las vacunas. Entonces vemos que el abanico de actividades del médico veterinario zootecnista es muy amplio y esto se ha ido incrementando con el tiempo, es decir, que el contexto social, histórico y sociosanitario hacen que las profesiones se tengan que ir adecuando. Si nosotros, por ejemplo, siguiéramos con el plan de estudios de hace 50 años, pues obviamente que la demanda laboral, pues no cumpliríamos. ¿Por qué? Porque las condiciones en la actualidad son diferentes. Por eso es que los planes de estudio tienen que estarse revisando y actualizando para que los estudiantes salgan con una formación que el mercado laboral es lo que está exigiendo. Porque si no, como diríamos coloquialmente, los mandamos a la guerra sin fusil. Y estas actividades
el médico veterinario además las puede hacer trabajando tanto en el gobierno, en el sector público, como en el sector privado, en empresas, en las industrias farmacéuticas, alimenticias, pero también en el ejercicio libre. Es decir, puede ser en sus clínicas o en consultorías, dando asesorías en campo. Y esto también en el ámbito aquí federal, estatal y municipal, es decir, a nivel nacional, en algún estado o en algún municipio. Entonces, si ustedes ven, es una profesión de verdad rica. Es un orgullo ser médico veterinario zootecnista, porque además somos un profesional de la salud. Nuestro trabajo, aun cuando está enfocado a la relación con los animales, finalmente el objetivo principal es conservar la salud en términos generales. Salud humana, salud animal, salud ambiental. ¿Por qué? Porque es una convivencia en el entorno. Pero además de ser rica esta profesión, ¿qué creen? Los riesgos laborales que tenemos en el ejercicio profesional son muy grandes, obviamente. ¿Sí? Alguna vez, bueno, esto no lo toco mucho en esta charla, pero si tienen oportunidad de revisar la Ley Federal del Trabajo, al final viene todos los riesgos laborales. Somos de las profesiones con mayores riesgos. ¿Por qué? Pues porque trabajamos con animales y eso nos hace susceptibles a que podamos contraer alguna enfermedad, alguna zoonosis, es decir, aquellas enfermedades que compartimos entre animales y personas, porque nosotros también podemos enfermar a los animales. Uno de los riesgos laborales más grandes en medicina veterinaria y zootecnia ni se lo pueden imaginar. Y es los accidentes automovilísticos. ¿Por qué? Porque andamos en carretera de un lugar a otro, viendo diferentes tipos de unidades de producción. Entonces, finalmente es una profesión muy padre, pero también de mucho riesgo. Entonces aquí, por eso cuando nos dicen, es que no nos pagan como debería ser, pues no, pero tenemos que promoverlo entre nosotros mismos primero. Pero bueno, eso no me voy a meter tanto. Y aquí vamos al perfil. ¿Qué es lo que exige actualmente? Aquí arriba de la diapositiva podemos ver la demanda laboral. Es decir, cuando yo egrese, pues algunos de ustedes ya pensaron que van a tener su clínica veterinaria o que les gusta, no sé, se van a dedicar a nutrición en aves y les gustaría trabajar en Tehuacán, ahí en la industria avícola o porcícola o en alguna empresa internacional o en algún laboratorio. No importa a qué se quieran dedicar. En la actualidad, el perfil del egresado está basado, y esta información es una información que publicó la Organización Mundial de Sanidad Animal en conjunto con otros organismos internacionales y con otras asociaciones de médicos veterinarios a nivel mundial. Señalan las competencias. Es decir, ahora no es suficiente que tú hagas tu currículum y digas, pues soy médico veterinario o médica veterinaria zootecnista. No, ya en el currículum te piden qué sabes hacer y es a lo que se refieren las competencias. Y esto se los comento porque comentaba con la doctora Rosalba que vi que su plan de estudios está basado en competencias, es decir, el desarrollo de destrezas y habilidades sobre un área específica. Y aquí lo vemos. Finalmente, a nivel mundial, esto que les estoy poniendo aquí en esta diapositiva es lo que el egresado de una institución educativa de medicina veterinaria y zootecnia debe saber hacer el primer día de egresado.
Entonces vemos que lo mínimo, por eso se llaman competencias específicas, es el saber hacer. Epidemiología, enfermedades transfronterizas, zoonosis, incluyendo las enfermedades transmitidas por alimentos, las enfermedades emergentes y reemergentes, y de esto van a estar escuchando continuamente. Programas de prevención y control de enfermedades, higiene de los alimentos, productos de uso veterinario, bienestar animal de manera transversal, es decir, en todas las especies. ¿Y qué creen? Legislación veterinaria y ética. Por eso lo puse hasta en rojito. Procesos generales de certificación, todo esto está enfocado a la calidad de los alimentos. Habilidades de comunicación. Un médico veterinario zootecnista debe tener habilidades de comunicación porque somos extensionistas. ¿Cómo voy a asesorar al cliente, al usuario de mis servicios? Pues debo saber cómo transmitirle esa información. Y las competencias avanzadas se refieren a aquellas que ya voy a ir adquiriendo conforme estoy en el ejercicio profesional. Entonces, vean, realmente son competencias que voy a tener que ir adquiriendo y que el mercado laboral me exige. Pero no solo es la parte del conocimiento científico, sino los valores éticos. Aquí puse algunos ejemplos, pero no son todos y ahorita vamos a ver a qué se refiere. Pero además, el perfil del egresado también nos señala, no solo es el conocimiento técnico, científico, la ética profesional, sino que tú debes tener capacidades como individuo y son visualizar y resolver problemas, aprender a aprender. Eso significa que tú vas construyendo tu perfil profesional. Aquí no lo puse en mi diapositiva, pero el inglés, o sea, el idioma inglés es básico. ¿Por qué? Porque el inglés es el idioma de la ciencia. Muchos dirían, no, pues que el chino es el de los negocios, pero el idioma inglés es indispensable. Pensar estratégicamente, aprender a emprender, que tampoco nos enseñan mucho. Trabajar en equipos multidisciplinarios, es decir, de otras profesiones, pero también interdisciplinarios con otros médicos veterinarios o tecnistas de otras áreas. Eso ya es una exigencia actual y adaptarse a los cambios de contexto. Es decir, por ejemplo, ahorita tenemos que adaptarnos a las condiciones que estamos teniendo. Acordémonos de, si no, lo que no se adapta se muere, ¿no? Y es cierto. ¿Y todo esto para qué nos va a servir? Adicional a la creatividad para innovar en nuestro ejercicio profesional. Muchas veces nos hacemos las cosas como se han venido haciendo siempre y esa es la mejor forma, o sea, a lo mejor no, pero ahí es cuando ya uno lo va a decidir con la información que tenga. Entonces, ya vimos todo lo que es la profesión y ahora simplemente les voy a dar unos datos, que estos los encontré, es de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el primer trimestre de 2020. Y aquí vemos del área de las ciencias biológicas, veterinaria. ¿Cuántos profesionistas hay ocupados? Casi 80,000. El 80% hombres, el 20% mujeres, con un ingreso mensual promedio, es decir, que habrá quienes ganen más que esto, pero habrá otros que ganan menos que esto. Eso es lo preocupante. Y tenemos que el promedio es 10,865, ni siquiera 11,000 pesos. Entonces, ojo, aquí vemos que de alguna manera las ciencias biológicas pues no son de las mejor pagadas. Aquí vemos medicina, química que están mejor. ¿Y eso cómo lo vamos a ir promoviendo? Pues con nuestro servicio y con nuestro trabajo.
quiero cobrar como profesionista, pues debo parecer profesionista. Y miren, esto se los digo con tristeza. A mí me encanta andar en el campo, porque ahí yo aprendo mucho, aunque mi trabajo es de escritorio, y yo aprendo mucho qué cosas son viables y qué no. Y me da mucha tristeza que a veces ando en campo y veo a colegas haciendo cirugías y parecen carniceros. Yo entiendo que una cosa es hacer cirugías en campo, pero hay procedimientos, hay técnicas y uno esas técnicas las apega lo más posible en campo, está bien, pero de verdad sí me he llevado algunas malas experiencias. Entonces, obviamente, por eso no queremos cobrar como profesionistas, parezcamos profesionistas, vendamos como debe ser nuestros servicios profesionales. Y aquí, para que vean que sí hice mi tarea, en esta misma encuesta nacional de ocupación en el primer trimestre, encontré los datos relacionados con Tlaxcala. Aquí lo único que no encontré es que me especificara la parte de veterinaria. Lo hace en términos generales del panorama profesional. Y encontramos que en Tlaxcala el número de profesionistas ocupados pues casi son 90,000, el ingreso promedio mensual 8,900, pero algo bien importante, que me llamó mucho la atención, que el porcentaje de hombres y de mujeres casi es 50% para cada uno. Dejé otros estados para que ustedes pudieran comparar. Tan solo en Ciudad de México, pues son un poquito más de hombres y menos mujeres. En Chihuahua, vean, aquí no lo puse, pero el otro estado donde también hay más mujeres profesionales es en ejemplo. Entonces vemos, estas cifras dicen mucho. Finalmente es un estado donde hay opciones abiertas para todo mundo. Entonces, con este panorama de la profesión es lo que tenemos actualmente y es a lo que ustedes van a salir, ese mercado laboral. Entonces, tienen que prepararse y ahorita vamos a ir viendo. Y yo voy a empezar con esta frase, Marco Tulio Cicerón. Si tienen oportunidad de leer cosas de este filósofo escritor, la verdad tiene muchas cosas, pero algo que me gusta es que fue de los primeros que señala cuál debe ser el perfil de cualquier profesionista. Y me encanta porque dice, tiene que unir en sí la agudeza del dialecto, las ideas del filósofo, la expresión del poeta, la memoria del jurista, la voz y movimientos del actor trágico, pero sobre todo un hombre de moral ejemplar. Porque finalmente, el médico veterinario zootecnista somos la profesión que tenemos la obligación para con la sociedad. Somos una profesión de servicio a la sociedad. Entonces, somos quienes tenemos que estar orientando y pues debemos predicar con el ejemplo. Vamos a ver cuáles son los derechos. Aquí los derechos de todo profesionista están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y en términos generales, es aquí en los primeros artículos de la Constitución siempre van a encontrar los derechos que tenemos todos los mexicanos como ciudadanos. Entonces, por ejemplo, el artículo 3 constitucional, pues es que todos tenemos derecho a la educación hasta nivel bachillerato. El 4 constitucional, que todos tenemos derecho a la salud. Y el 5 constitucional, que todos tenemos derecho a ejercer la profesión que queramos siempre y cuando sea lícita.
que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Pero también señala que cada estado deberá tener su propia ley de profesiones. No hay una sola ley que aplique en todo el país, sino que cada estado tiene sus propias condiciones y por lo tanto deberá tener su propia ley de profesiones. ¿Y esto por qué es importante? Miren, para que ustedes puedan consultar la ley, aquí les puse, esta presentación se la voy a enviar a la doctora Rosalba en PDF para que todos tengan acceso a ella. Y aquí incluso les puse el link para que consulten cualquier ley del estado de Tlaxcala o del estado que quieran ustedes consultar. Esta es otra página que es de orden jurídico y aquí tenemos la de Tlaxcala. Igual ahí le dan clic y les va a aparecer toda, o sea, ustedes pueden buscar la normatividad que ustedes quieran. ¿Y por qué es importante? Miren, en esta diapositiva, en términos generales, estos puntos son los que integran, ahorita los vamos a ir viendo, todas las leyes de profesiones de cualquier estado. ¿Qué es un título profesional? ¿Quién lo expide? Entonces vamos a ver que el título es el que me va a dar la escuela donde estudié o donde estoy estudiando, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que ahí me establece. Entonces, para su caso, pues es tener el 100% de créditos, es hacer su servicio social, y aquí dependiendo las modalidades de titulación que tenga su escuela, que puede ser tesis o un examen general de conocimientos, no lo sé, ahí ya sería específico. Una vez que tienen su título profesional, que se los dio la escuela, ustedes lo tienen que registrar en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Y lo registran y lo que les va a dar es esa cédula profesional, que es una forma en que el gobierno los está reconociendo como médicos veterinarios o tecnistas y que les va a servir para ejercer la profesión. ¿Qué es el ejercicio profesional? Y ojo, aquí es la prestación del servicio. Por eso es que yo les digo, lo que nosotros hacemos es vender nuestros servicios profesionales, es decir, lo que yo sé hacer. Y también puede ser de manera gratuita, pero ustedes lo deciden. Pero además debe tener todos sus derechos civiles, es decir, ¿cuándo pierde uno sus derechos civiles? Pues cuando llega uno a la cárcel, adicional con su título y cédula. Pero también estas leyes incluyen qué obligaciones tienen los profesionistas. Todo derecho conlleva una obligación. También va a tener cuáles son los colegios de profesionistas, qué hacen. Y vamos a ver que son los que vigilan el ejercicio profesional ético, pero también los que pueden registrar peritos. ¿Qué son peritos? Ah, pues ahorita lo vamos a ver. Pero también, si incumplo algo de todo esto que vimos, puede ser una infracción o un delito. Ahorita vamos a ver qué diferencia hay. Y eso conlleva una sanción, es decir, un castigo. Entonces, vamos a ir viendo para el caso de Tlaxcala. Aquí solo quise ponerles que la Dirección General de Profesiones es con la que todo profesionista tiene ese vínculo directo y le toca la vigilancia del ejercicio profesional ético. Y aquí va a haber esas comisiones técnicas que revisan continuamente el perfil de cada profesión.
Aquí un ejemplo de lo que es un título. Aquí vemos, este es un título de la Universidad Nacional Autónoma de México. El de ustedes igual va a salir Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y ya cuando tramitan su cédula, estas son las que se expiden actualmente porque el trámite ya es electrónico. Esta es mi cédula profesional, todavía como es un tipo credencial. Ay, me fui para atrás. Los estoy mareando. Y tatán, aquí vamos a ver qué pasa en Tlaxcala. Esta es la ley de profesiones del estado de Tlaxcala. Y es muy específica. De hecho, me llamó la atención porque es una ley de 30 páginas. Es una ley muy concreta. Y algo que siempre tienen que ver es que sea una ley vigente. Aquí fue publicada el 5 de marzo de 1986. No tiene ninguna modificación. Pero vamos a ver respecto a lo que les comenté. Nos señala que cada estado definirá a qué profesiones se le exigirá el título para ejercer. Hay algunas leyes, por ejemplo, aquí la de Ciudad de México, sí viene toda una lista de las profesiones que requieren título. Aquí lo subrayé en rojito porque esta ley para el estado de Tlaxcala simplemente en este artículo dice que las profesiones, o sea, no especifica qué profesiones, simplemente señala que se reconocerán aquellas que hayan sido aprobadas por autoridades o instituciones educativas, en una palabra, que hayan sido legalmente y oficialmente obtenidos. Y algo que me llamó la atención es que señala que esta ley tendrá su propio reglamento. Sin embargo, no lo encontré, pero bueno. Entonces, vamos viendo. Es importante, ¿por qué es importante que conozcan esta normatividad? Porque es la que les va a regir cuando sean médicos veterinarios, zootecnistas. Por eso es importante. ¿Tenemos que exigir nuestros derechos? Pues sí, siempre y cuando los conozcamos. Y lo triste es que a veces no los conocemos porque nos da flojera leer. Es que la ley, pues sí, pero la ley, con 10 minutitos que nos sentemos, vamos a ver, nos va a dar información para poder tomar decisiones. En cuanto a los colegios de profesionales, en esta ley de profesiones nos señala que estos colegios, la capacidad que tienen para poder constituirse y van a ser los que van a representar al gremio médico veterinario. Aquí están los datos del actual presidente del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Tlaxcala, que es el médico veterinario zootecnista Juan Barrera Sánchez, a quien tengo el gusto de conocer porque estamos en el diplomado de peritos en medicina veterinaria y zootecnia. Ahorita vamos a ver qué es un perito. Entonces, los colegios de profesionistas lo que hacen es ser ese vínculo entre los médicos veterinarios y las instituciones de gobierno y también con otras instituciones. A nivel nacional, el órgano que nos representa es la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México. Y aquí en el recuadrito, y como ven, hay tanto colegios como asociaciones de especialistas. Entonces, aquí también, a ver, ahorita no lo hice, pero aquí les estoy señalando con el cursor la Asociación de Mujeres, la Asociación Mexicana de Mujeres Médicas Veterinarias Zootecnistas, que también la presidencia está en el estado de Tlaxcala y la doctora Rosalba, pues es una digna promotora y representante de esta asociación. Y también
¿qué es el perito en medicina veterinaria? Y esto se los pongo porque las leyes de profesiones señalan que van a ser los colegios de profesionistas quienes van a registrar a los peritos ante la Dirección General de Profesiones. Y vean, perito es persona hábil, sabia, entendida, práctica, competente en alguna ciencia y arte, pues en medicina veterinaria. ¿Y qué hace un perito? Puede ser requerido por las autoridades para emitir informes o dictámenes con relación al área de actividad. Y pueden intervenir en litigios de orden civil, mercantil y penal. ¿Qué es un perito en medicina veterinaria y zootecnia? Además les voy a decir algo. Este es un campo laboral, pero deben tener conocimientos técnicos, científicos y normativos. ¿Sí? Aquellos titulados en medicina veterinaria que actúan en funciones reservadas para el médico veterinario, con base en la legislación. Además, les voy a dar un tip. Todo nuestro ejercicio profesional está basado en normatividad. Ustedes me dirán, no, pero pues yo voy a poner mi clínica. Sí, pero tienes que cumplir con requisitos ante la secretaría, ante el municipio, por ejemplo. Los permisos mercantiles, en tu clínica vas a atender nada más o vas a vender, vas a comercializar productos. Bueno, pues tienes que dar aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Agricultura, tienes que sacar debes tener tu médico veterinario responsable autorizado, que es así como el médico, como cuando ustedes van a una farmacia y tiene así un cuadrito que dice responsable de la farmacia, QFB o médico, así las clínicas veterinarias. Entonces vas a tener que cumplir con una serie de normatividad. Por eso, de verdad, o sea, no necesitamos ser abogados, sino conocer lo mínimo de doctrina legal para aplicarla en nuestro ejercicio profesional, porque además les voy a dar otro tip. Toda la normatividad que aplicamos en medicina veterinaria, el 80% es normatividad técnica científica. ¿Y quién va a conocer de eso? Pues nosotros, los médicos veterinarios. Entonces, realmente no le tengan ni miedo ni ¿qué iba a decir? Ni repugnancia, ¿no? Mejor vayan conociendo poco a poco la legislación, no necesitan siquiera aprendérsela de memoria. Entonces ya vimos nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones. Y esto es todo con base en la legislación. Las obligaciones de cualquier profesionista, y en este caso del médico veterinario, es que debemos estarnos actualizando continuamente. Y se acuerdan que yo les dije, ya no basta la licenciatura. Ya es necesario una especialidad, un diplomado, una maestría, un doctorado. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando y nuestra obligación como profesionistas es poner todos esos conocimientos y recursos técnicos al servicio de nuestros clientes, de nuestros usuarios, o sea, de los usuarios de nuestros servicios. Y vean, aquí está lo que vemos muchas veces en las películas. El profesionista está obligado a guardar estrictamente el secreto profesional, pero también la ley señala, sí, debes guardar el secreto, pero si hay leyes que te exigen notificar, lo tienes que hacer. Y en la profesión del médico veterinario zootecnista existen normas, leyes que nos exigen notificar enfermedades de riesgo. Entonces, el hecho muchas veces de no notificarlo, estamos incurriendo no solo en una infracción, sino en un delito. Y ahorita van a ver, porque les voy a dar la diferencia de lo que es cada una de ellas. Entonces, ya tenemos los derechos, ya las obligaciones, ya las conocemos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad va a ser ejercer de manera ética.
Pero vamos a ver una definición de responsabilidad. ¿Es calidad de responsable? Pues sí. Deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. O sea, aquí ya empieza a aparecer cuando se infringe alguna legislación. Cargo o obligación moral que resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto determinado, es decir, cuando pudiese haber mala praxis, por ejemplo. Y la responsabilidad profesional no solo es ética, sino legal. Es decir, que puede ser desde una llamada de atención hasta cárcel, dependiendo el tipo de, llamémosle, de equivocación que haya sido. Y esta es una, les comentaba desde un principio, que no es lo mismo infracción que delito. Una infracción, la mayoría de la legislación que aplicamos en nuestro ejercicio profesional son leyes administrativas, como la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de Salud. Entonces, si violentamos esa ley, quien nos va a poner la sanción va a ser la ley administrativa. Por ejemplo, en la Ley Federal de Sanidad Animal, pues a la secretaría encargada, pues es la Secretaría de Agricultura. Entonces, quien nos impondría la sanción, pues es esa secretaría. Pero, ¿qué pasa cuando lo que estamos cometiendo es un delito? Y esta es una definición del mismo Código Penal. Acto o omisión, o sea, no solo es el hacer, sino el dejar de hacer, que sancionan las leyes penales. Y hay delitos que incluso se persiguen de oficio. Y aun cuando nuestra Constitución señala que todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario, pues ustedes vean la película esa de Presunto Culpable, ¿no? Nos tratan como culpables aunque seamos inocentes. O sea, y ustedes dirán, ay, pero yo voy a ser médico veterinario o zootecnista, a mí no me importa esto. Discúlpenme, pero en la actualidad hay muchas, la línea entre la infracción y el delito cada vez es más delgada. Y yo he conocido muchos médicos veterinarios, bueno, no muchos, pero sí algunos, que por algunos errores o por equivocaciones que cometieron, pues han estado en la cárcel. Es lo que les comentaba, ya no vale el decir yo no sabía. Entonces, volviendo a las responsabilidades éticas, es decir, ya tengo el conocimiento, ya tengo los derechos, las obligaciones. Mi responsabilidad es hacerlo de manera ética. Para eso están los colegios de profesionistas y vigilan el ejercicio profesional ético. Pero, ¿qué es la ética? Ustedes ya lo vieron. Con sus maestros ya vieron en bioética. Es lo mismo ética. En el chat pónganme, ¿es lo mismo ética que moral? Escríbanme sí o no, o por qué. A ver, díganme. No, perfecto, Uriel. Excelente. Me parece muy bien. Igual escríbanme ahí, ¿por qué no es lo mismo? Estoy completamente de acuerdo con ustedes en que no es lo mismo. Bueno, yo se los voy a decir. Y ahorita, perfecto. Ética es en el ámbito jurídico y moral con nosotros. Exacto. Van de la mano. Perfecto. Y vean, aquí de hecho les puse, entonces ya estamos en la misma sintonía que no es lo mismo.
Y aquí tenemos algunas definiciones de lo que es la ética, porque finalmente no hay una definición única. Es lo que mis sentimientos me dicen que es correcto. Estándares aceptados en términos de bienestar social y personal. Hay personas que basan su ética en creencias religiosas. Haz a otros solo lo que te gustaría que te hicieran a ti. Conjunto de principios de conducta que gobiernan a un individuo o a un grupo de personas. Variable personal y situacional afectada por valores culturales y ambientales. Acuérdense que vivimos, cada sociedad, las sociedades se han venido construyendo con el paso del tiempo. Entonces, por ejemplo, los animales en las diferentes sociedades pues han venido, su evolución ha sido igual. Entonces, hay usos y costumbres, hay valores culturales y ambientales, hay cosas que en nuestra sociedad, pues si vemos de otros países o de otras religiones, para nosotros es algo aberrante, pero igual nos ven a nosotros. O sea, finalmente son valores que nos van transmitiendo en casa. Entonces, la moral son esos valores que existen en la sociedad y se van, podemos o no estar de acuerdo con ellas, pero son esos valores que se van transmitiendo por generaciones en una sociedad determinada. Y aunque Tlaxcala es muy chiquito, yo les preguntaría, ¿es igual la sociedad capitalina de Tlaxcala que la de Apizaco o la de Huamantla? No, aunque todos seamos o sean de Tlaxcala, somos diferentes porque tenemos usos y costumbres. A lo mejor en términos generales, pues sí es parecido, pero tendremos diferencias. Entonces, eso es la moral, esos usos y costumbres que se van transmitiendo generación tras generación. Y la ética está basada en valores y esos se dan en casa. Por eso muchas veces en las escuelas los reforzamos, pero si alguien no trae algo que no se lo transmitieron en casa, pues nomás no. Y esto les voy a poner un ejemplo. La ética es individual. Y pónganme en el chat, hagan esta comparación. Todos tenemos hermanos, o la mayoría. Y los que no tengan hermanos, piensen en sus primos o en aquellos familiares con los que crecieron. Y todos hemos sido educados por esa misma familia, por la mamá, el papá, pero todos somos diferentes. Es decir, nos transmitieron esos valores, pero cada quien intrínsecamente, o sea, de manera a veces es consciente, pero a veces no nos damos cuenta. Esos valores los vamos poniendo en orden de prioridad. A lo mejor yo soy más estricta que mi hermana o que mi hermano. Y a lo mejor el valor de la tolerancia, pues lo tengo que desarrollar. Y a lo mejor mi mamá era muy tranquila y todo nos transmitió, pero esos valores los vamos jerarquizando de manera interna cada quien. O a lo mejor, a ver, póngame en el chat quién es la oveja negra de la familia. Y a veces así dicen, ¿no? Ay, doña Juanita, pero pues usted tan buena y crió a esos hijos, uno es bueno y el otro es malo. ¿Nadie es la oveja negra de su familia? Porque yo sí. Y nadie me ha puesto en el chat. Ah, ¿verdad? Ya Leslie contestó, Dana, sí, sí, yo lo sé. Entonces vean cómo somos diferentes. Claro, León. Juan Hernández, no, pues ahora resulta que tenemos puras ovejas negras, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la ética es individual. Entonces, a diferencia de lo que nos marca la moral es en una sociedad en particular. Y aquí lo tenemos.
La ética es individual. Y además les voy a decir algo, y ustedes ya lo saben, las decisiones éticas no son fáciles de tomar. Por eso siempre, mientras más información tengan, y cuando digo información me refiero al conocimiento técnico científico, al conocimiento normativo y a la ética profesional, es como mejor van a tomar decisiones en ese momento. Como profesionistas, como personas o como sociedad nos involucramos todos los días en decisiones en las cuales existe un componente ético y tenemos que elegir un camino y hay veces que esos caminos, ninguno es fácil. Entonces, hasta ser la oveja negra es difícil. O sea, todo eso, y como médicos veterinarios, como profesionistas, como ciudadanos, tenemos que tomar decisiones. Es, por ejemplo, los que manejamos. Ah, pues ya se puso el semáforo en amarillo y me voy a pasar el alto, pues ya sé que puedo infringirlo, que en amarillo ya es para detenerme porque existe el riesgo de que pueda chocar o alguien pueda pasar. Entonces ahí estoy tomando una decisión. ¿Por qué? Porque ya sé que el reglamento de tránsito me señala que debo detenerme y si lo hago, pues ya el riesgo es que puedo ser sujeto de una sanción. Entonces, las decisiones éticas siempre van a tener un componente de responsabilidad. ¿Por qué? Porque las consecuencias, siempre va a haber consecuencias buenas o malas. ¿Sí? Y lo mismo pasa, así como la ética es individual, cada profesión tiene su propia ética, sus propios códigos de ética. ¿Por qué? Porque la ética es el soporte de una profesión. Y esta frase me encanta porque es muy real. Una organización de profesionistas incapaces será pobre y estará llena de injusticias, pero un grupo de profesionistas diestros y sin valores son un peligro para la sociedad. Por eso, miren, yo algo que siempre les he dicho a mis alumnos, a mis colegas, a mis compañeros, es, tenemos que trabajar mucho por nuestro gremio. Pero ¿qué pasa? No importa que 10,000 hagamos bien las cosas. Con uno que haga mal las cosas, eso es lo que la sociedad va a ver. ¿Por qué? Porque el hacer bien las cosas es nuestra obligación. Entonces, por eso es que siempre debemos estar trabajando en fortalecer nuestro gremio. Y aquí les voy a compartir. Este año, a principios de este año, se aprobó el Código de Ética del Médico Veterinario Zootecnista. Existe otro Código de Ética y Bioética desde principios del siglo, o sea, desde el 2000, y se complementa. Este código se hizo más como para tenerlo ahí a la mano, porque tiene los valores, principios generales de la profesión. Pero realmente los dos códigos aplican. Y lo que les comentaba en un principio, estas responsabilidades profesionales, no solo hay éticas, o sea, responsabilidad ética, sino penal, y eso ya va a ser sancionado con base en el Código Penal y otras leyes, o responsabilidad civil. ¿Como qué tipo de responsabilidad civil? Pues a lo mejor un contrato laboral que no cumplí o que no me están cumpliendo. En responsabilidad penal, somos una profesión. Les voy a decir, por ejemplo, les voy a contar un caso real. Y a lo mejor ustedes ya alguna vez alguien se los comentó. En 1980, o sea, si ustedes todavía ni nacían, ni siquiera estaban en proyecto, yo creo. A finales de los 80, de los años 80 del siglo pasado, en México llegó por primera vez la enfermedad hemorrágica viral de los conejos.
era una enfermedad exótica para México. ¿Y qué pasó? Llegó un cargamento, eso ya se supo después, pero el problema fue que llegó un cargamento de canales de conejo y eran de origen chino. Pero como llegaron vía Estados Unidos, pues el inspector que revisó solo vio, bueno, eso suponemos, solo vio que decía procedencia Estados Unidos, pero no vio que el origen era China, porque si no, no hubiera entrado. ¿Por qué? Porque China, esta enfermedad desde entonces era una enfermedad endémica que para nosotros era exótica y el cargamento llegó al país y en la historia ustedes pueden ver que se perdió, o sea, se tuvo que usar el rifle sanitario. Se sacrificó a todos los animales, a todos los ejemplares, y eso hizo que pues la producción cunícola se viniera abajo, obviamente, pero también toda la riqueza genética con la que se contaba. ¿Y saben qué le pasó al médico veterinario zootecnista que tuvo ese error? Pues fue cárcel. ¿Por qué? Porque se atentó contra el patrimonio nacional. Porque los animales son considerados patrimonio nacional. Entonces ahí vemos cómo algo que podía haber sido administrativo, pues, y estuvo en la cárcel. Y como esa hay muchas historias que yo les podría contar. Entonces, vamos a ver que la relación entre las normas éticas y las legales va de la mano. Y les voy a decir algo. Hay normas éticas que son más estrictas que las legales. Así es que aquí vamos a ver cómo esto va más fuerte. Muchas veces diríamos, no, pues ya estoy cumpliendo con la ley, yo ya cumplí. No es cierto. Hay normas éticas que son más estrictas. Entonces, van de la mano una con otra. Y para concluir la charla, les voy a compartir este decálogo de moral de José María Martínez Val. Él fue un abogado español que aunque este decálogo en un principio pues se publicó para los abogados, realmente si ustedes lo leen, lo pueden encontrar en internet, aplica para cualquier profesión. Y simplemente se los voy a comentar. Todo profesionista debe tener dignidad. Es la primera obligación del profesional titulado en sentirse portador de la dignidad de su profesión. Y de verdad, muchos podrán estudiar veterinaria, pero pocos serán médicos veterinarios o tecnistas. Y deberán tener una conducta irreprochable, guiada por conciencia recta y responsable, y predicar con el ejemplo, porque somos los orientadores de la sociedad. La verdad, como titulado con formación intelectual, estás ante todo al servicio de la verdad mediante su estudio, investigación y su aplicación a la vida. Servicio. Acuérdense cuántas veces les dije durante la charla, somos una profesión de servicio a la sociedad. Te debes a tu cliente o a quien emplea tu trabajo con dedicación y decisiones adecuadas al encargo o empleo, pero sin comprometer la libertad de tus criterios, como corresponde a la esencia de tu profesión. Miren, yo he visto desgraciadamente a varios colegas que ya vimos que la ética no es una receta de cocina. Tú vas a tomar las decisiones, pero también tú deberás enfrentar las consecuencias de tus actos. Y desgraciadamente he escuchado de algunos compañeros que me dicen, Laura, pero es que si no hago lo que el productor me dice, pues ya no me contrata o ya no me paga. A ver, ¿tú qué harías? Perdón. ¿Tú estás sabiendo? Laura Arbizu tomaría otro tipo de decisiones porque la ética es individual.
pero tú estás sabiendo lo que estás haciendo y no te puedes excusar ante esto. O sea, tú vas a tomar una decisión. Yo no te voy a decir si está bien o mal, tú mismo sabes. Compañerismo, mantén relaciones de respeto, afecto, solidaridad y colaboración con tus compañeros de profesión y de disciplina con los órganos de tu colegio. Finalmente, cuando nos colegiamos, ya que estamos en el ejercicio profesional, es para darle esa fuerza, esa fortaleza a nuestro gremio. No es lo mismo que vaya una sola persona a representar al gremio a que seamos todo un colegio y que hagamos y que el colegio sea nuestra voz ante todas estas instituciones. Lealtad. En el trabajo, sé siempre leal, ofreciendo cuando sabes y puedes, aceptando críticamente las aportaciones de los demás, respetando y acatando las decisiones del grupo. Fíjense que muchas veces no aceptamos las críticas, pero hay críticas que sí son constructivas y todos los días aprendemos de alguien. Y a veces aprendemos incluso de quien menos lo esperamos, ¿eh? Créanmelo, por eso siempre hay que estar con una mente abierta y aceptando esas críticas constructivas. Obviamente nos encontraremos con personas que solo hablan, pero pues uno ya se conoce. Entonces tómenlo también de quien viene y de verdad aprendan de quien tengan esa mente abierta, de quien menos se lo esperan, pueden aprender mucho. Respeto a las demás profesiones. En las relaciones o colaboraciones, respeta los principios, metodologías y decisiones que tienen otras profesiones, aunque se debe conservar esa interpretación propia, ¿no? Eso es lo importante de trabajar en equipos multi e interdisciplinarios, que ya lo veíamos. El secreto profesional igualmente. O sea, finalmente debemos guardar el secreto profesional. Además, estamos obligados por ley. Pero si en nuestro ejercicio profesional hay leyes que nos exigen notificar, lo debemos de hacer. Son decisiones éticas que no son fáciles de tomar. Por eso debemos evaluar. Algo que siempre les digo, la ética no es una receta de cocina, ni les voy a decir qué hacer. Lo que van a ir adquiriendo ustedes en las escuelas es precisamente todas esas herramientas, ese conocimiento, esa información que les va a permitir tomar decisiones y saber qué consecuencias pueden enfrentar. Entonces, véanlo de esa manera. Remuneración. Ya veíamos que en el ejercicio profesional puede ser, o sea, lo vamos a cobrar nuestros honorarios y nosotros podemos decidir si puede ser gratuito, pero es una decisión propia, ¿sí? Ninguna ley lo puede hacer. Sería anticonstitucional. Colegialismo. Miren el colegio lo que es un ámbito de convivencia entre compañeros, un órgano de representación y defensa de legítimos intereses profesionales. Y aquí les voy a decir algo. Finalmente, todos los estados tienen un colegio de médicos veterinarios o tecnistas. Y muchas veces he escuchado de boca de algunos compañeros, incluso compañeras, que dicen, es que el colegio no me representa. Exijámoselo. Si alguien es presidente de un colegio es porque sabía que tiene responsabilidades y muchas veces pues no lo hacen porque pues no decimos nada. Teniendo el conocimiento de las obligaciones que también tienen, exijámosle que trabajen, que representen, porque solo así, solo de esa manera vamos a fortalecernos como profesión. Y yo les agradezco mucho que me hayan escuchado en este panorama general de esta hermosa profesión. De verdad, miren, algo que yo siempre les comento es,
pues sí, hice otros estudios, pero todo fue para fortalecer mi ejercicio profesional como médica veterinaria zootecnista. Es una profesión que me encanta, amo lo que hago y me gusta mucho compartir lo que he ido construyendo con el tiempo. Entonces, yo les dejo aquí mi correo electrónico. Tenemos un Facebook de legislación veterinaria y de verdad estoy a las órdenes. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por el chat. También con la doctora Rosalba hemos trabajado mucho y tenemos varias publicaciones que les pueden ser de utilidad. La doctora tiene el link y son publicaciones que tenemos de manera gratuita, precisamente porque es información que hemos ido recopilando con el tiempo. En verdad es un placer estar con ustedes y yo estoy a sus órdenes. Finalmente, ya con el correo electrónico o en el Facebook podemos estar en contacto. Y doctora Rosalba, no sé si tengan algunas preguntas o alguna participación. El doctor Yáñez, el doctor Cortés. La verdad es que quise hacer algo, un panorama general. Investigué un poquito de Tlaxcala. Sí. Y de alguna manera quise dejarles la semillita para buscar más. Yo les agradezco mucho. No, doctora, nosotros tenemos el privilegio de que nos haya aceptado la invitación y fue una excelente charla, muy enriquecedora para los estudiantes de primer semestre que inician en este maravilloso mundo de la medicina veterinaria. Si hay alguna pregunta, doctor Pablito, ¿existe alguna pregunta? A las ovejas negras que salieron ahí. No, doctora Rosy, me parece que no hay ninguna. Muy bien. Pero ya aquí la doctora nos dejó su correo, su página en Facebook y vamos a estar en comunicación para algún comentario, duda y adelante, ¿no? Como vayan avanzando en esta carrera, yo creo que van a surgir comentarios, dudas y pues ahí te estaremos buscando, doctora. De hecho, doctora Rosalba, ya ves que les he estado comentando que estamos conformando la red de enseñanza de legislación veterinaria. Entonces, de hecho, en esta semana y la siguiente les estará llegando una carta a todos los directores y coordinadores de medicina veterinaria, precisamente con la información sobre esta red. Porque incluso estamos diseñando una aplicación ya con material. La verdad es muy sencillo. Finalmente, como les dije, no necesitamos ser abogados, pero sí tener los conocimientos básicos. Entonces, en el bachillerato nos dan un poco de información y ya en la licenciatura pues se va reforzando. Muy bien. Sí, de esto ya le comentábamos al coordinador, el doctor que imparte marco legal, me parece que ya se comunicó contigo, ¿no? Ya, de hecho, estoy por contestarle, como estaba en el otro curso, no había podido, porque sí quiero, de hecho ya le contesté, pero quiero hacer también una carta ya con actividades muy específicas. Muy bien. Para no dejarlo así tan general como ahorita. Pero sí, ya es el doctor Rafael, si no mal recuerdo. Luis Fernando. Luis Fernando, Luis sí. Fernando. Sí. Recuerdo mal. Perdón. Sí. Doctor Yáñez, por favor. Sí, no, pues muchas gracias. Mira, pues agradecerle mucho la participación, doctora. Creo que es yo lo comentaba al principio, muy pertinente para quienes van iniciando el camino y seguramente también más importante para quienes ya lo están concluyendo. Realmente es una parte, estamos en los extremos, pero creo que es la parte que nos tiene que guiar, ¿no? Ya quienes están por egresar, enfrentarse al campo laboral no es tan sencillo y creo que sí demanda el cuidado de todos para poder realizar nuestras labores de la mejor manera. Como usted bien
lo dijo, nos podemos ver implicados en algunas situaciones muy complejas de pronto. Y bueno, lo más importante sería evitarnos esos problemas. Entonces, chicos, es un camino muy largo. Yo soy testigo, de hecho, ahí a la licenciatura de pronto sí tenemos la petición de parte de las áreas judiciales del Estado, en el cual se pide exactamente la participación de un médico veterinario como perito para poder dar un diagnóstico, para poder emitir un dictamen que al final del día, como bien lo dijo, tiene sus consecuencias bastante legales, ¿no? Entonces sí, tiene que ser una persona que tiene toda la experticia en esa parte. Y bueno, pues es un tema como todas las áreas del conocimiento que yo siempre lo he dicho, nuestra carrera es demasiado vasta, no podemos abarcar todo y por eso tenemos especialistas en cada una de las áreas. Esta es una de ellas que tiene también su parte muy, muy grande, ¿no? De participación. Es otra fuente de empleo, también es otra parte que diversifica nuestra carrera y bueno, pues hay que irla tomando, cada quien tiene su gusto, sus preferencias por la parte que le inclina, a lo mejor la parte de marco legal, es una parte que a veces, yo le podría comentar que hace algunas generaciones no se le había dado la importancia hasta que empezó, por ejemplo, el mismo examen general de conocimientos de Ceneval, a poner una parte bastante pesada en la parte de la evaluación. Y entonces de pronto los chicos que se acercaban al examen decían, es que no me sabía todas las normas, es que fue todo sobre las normas y realmente no lo pude lograr. Entonces ahora todos lo tienen muy conocido, que hay un área bien, bien definida en ese examen general de conocimientos que habla de toda la normatividad. Yo me he acercado a algunas de ellas y les podría decir a los jóvenes con algunas participaciones en el extranjero que a veces vamos a decir que nos las envidian porque están tan bien hechas. Desgraciadamente viene el otro problema. El problema es que a veces no se aplican. Entonces, ahorita nuestros jóvenes de noveno semestre precisamente están con esa parte en su unidad de aprendizaje, en su actividad integradora, incluyendo estas partes, ¿no? O sea, se han hecho unos debates bastante acalorados, por así decirlo, porque dentro de la misma licenciatura tenemos chicos, por ejemplo, que son a veces tienden a la parte de la protección de los animales, situaciones ahí, y entonces se abren los debates muy fuertes. Recuerdo todavía un trabajo el año pasado, el semestre pasado, con relación a la Asociación Protectora de Animales, con esta ley de la prohibición de los animales en los circos, ¿no? Y no, bueno, estaba tan enriquecedor el asunto porque cada quien ponía sus argumentos y entonces donde uno empieza a ver que realmente esto tiene su impacto muy grande, ¿no? Entonces, pues no, creo que quedamos invitados para seguirle ahí molestando, que nos comparta su conocimiento, seguramente los chicos lo irán asimilando, porque a veces son temas, lo puedo decir sin otra cuestión, a veces no suenan tan atractivos para alguien. De repente es como, ay, no tengo que leer todo eso, ¿verdad? Fíjense que hemos tenido aquí en la licenciatura al menos 2 o 3 jóvenes, si no es por ahí, que han cursado 2 licenciaturas, que ha sido Derecho y después Medicina Veterinaria. Y entonces como que, bueno, ¿y de dónde te salió eso, no? Y seguramente van encaminados a esa parte. De hecho, pues, la tendencia, disculpe que lo interrumpa, pero no, adelante. Los médicos veterinarios tienen como segunda carrera Derecho o viceversa, pero lo más común, y les voy a dar un tip, es más fácil ser primero médico veterinario y después, porque nosotros llevamos el método científico. Entonces, cuando hacemos una licenciatura humanística o del área social, es más fácil. Entonces, claro. Yo conozco muchos, de hecho, mucho en la facultad hay una doctora que incluso es doctora en Derecho Fiscal, porque aparte de veterinaria es abogada y trabajó en la Suprema Corte. En Tezcotlán, el secretario académico es médico veterinario y tiene la carrera de Derecho, y así hay muchos.
y es simplemente para complementar su... Es lo que yo les decía, el aprender a aprender. Cada quien va a ir construyendo su perfil profesional. Y les voy a dar un tip. El médico o médica veterinaria zootecnista con perfil normativo es muy buscado por la industria. Ese es un tip que les doy porque para todas las áreas, y la industria farmacéutica y también la industria alimenticia, por toda la parte de certificación y gestión de calidad. Entonces, es un nicho laboral, la verdad, amplio. Y es salirnos también de esas actividades de siempre del médico veterinario. Entonces, pero por eso les decía, es perderle el miedo o romper ese paradigma. Es correcto, ¿no? Pues doctora, de verdad muchísimas gracias. Mire, me voy a permitir dar lectura a un reconocimiento que de verdad con mucho cariño le otorgamos aquí de parte de la licenciatura. Dice así: Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Agrobiología, Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, otorga el presente reconocimiento a la doctora Laura Arbizu Tobar por su aporte con la conferencia Derechos, Obligaciones y Responsabilidades del Médico Veterinario, dirigido a estudiantes de primer semestre, organizado por integrantes del Colegiado de Bioética. Atentamente, por la cultura, la justicia social, Tlaxcala, Tlaxcala, a 22 de septiembre del 2020, y la firma su servidor. Doctora, le agradecemos mucho el tiempo que se ha servido tener con nosotros, y pues a los jóvenes seguramente algo siempre se les va quedando y es parte del bagaje que van a ir acumulando, y en un punto alguien decidirá por ahí que es esta parte la que le llama la atención y seguramente estarán involucrados en esa parte. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, y le acabo de mandar por WhatsApp a la doctora Rosalba Vázquez. En la Facultad de Veterinaria vamos a tener las segundas jornadas de salud pública veterinaria. Y es 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Y el 1 de octubre va a estar dedicado a la parte de gestión y legislación en salud pública veterinaria, pero el tema que se va a tratar son 3 horas, de 5 a 8 de la noche, es precisamente el perito en medicina veterinaria, el zootecnia. Tenemos invitado a del Colegio de Biólogos. Ellos ya tienen muchos años certificando peritos y ellos nos están apoyando ahorita. Invitamos también a un juez del estado de Morelos, porque ahí ya hay varios casos de maltrato que han sido sancionados con la ayuda de los peritos en medicina veterinaria. Y tenemos como invitada también a una doctora de Ciudad Juárez, quien ha estado apoyando como perito a la fiscalía. Entonces, porque es un área, también es un nicho de oportunidad, y pueden registrarse ya de manera gratuita para este foro. Ok. Pues muchas gracias, doctora. De verdad fue un privilegio para todos. Agradecemos y pues sin más por el momento yo creo que terminamos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Un abrazo a todos. Cuídense mucho y estamos a la orden. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Gracias, chicos. doctor Yáñez. Gracias, doctor Pablo. Gracias, estudiantes. Hasta luego. Adiós.